Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 2, episodio 8. Hoy tenemos a Carlota Torrents y ya te aviso que estás a punto de entrar a un nuevo mundo. No sé si estás familiarizado o familiarizada con el concepto de complejidad, sistemas complejos, todo lo que tiene a ver con las ciencias de la complejidad. Parece algo muy abstracto, pero luego impacta en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y al final es una buena forma de explicar por qué la mayoría de dietas, programas de pérdida de peso no funcionan, por qué nos cuesta tanto convivir con la incertidumbre, por qué queremos controlarlo todo. Y a veces lo único que tenemos que hacer es cambiar el enfoque y ver las cosas de una forma un poco diferente. Eso es lo que hoy te va a explicar Carlota. Me hace mucha ilusión esta charla porque, como digo al principio, tanto este proyecto como BTA, la empresa Behind the Athlete, todo lo que hacemos está bajo ese enfoque, bajo no intentar buscar una solución o una receta fácil para cualquier problema, sino intentar entenderlo en profundidad, cuáles son las conexiones que hay detrás, intentar ver desde arriba con un poco de perspectiva para detectar cuáles son las prioridades y entonces atacar ahí mejor los objetivos y mejor las necesidades. La verdad es que es un enfoque que nos funciona muy bien, que como todo, no es magia, no busques la receta, no busques que las cosas sean más fáciles de lo que son, pero si vienes con la predisposición de escuchar y con atención, aunque no sepas de qué va, estás a punto de entrar a un nuevo mundo que es apasionante, que luego te voy a dejar en la descripción enlaces y ideas y cómo seguir el trabajo de Carlota y si quieres tirar más del hilo y profundizar más sobre el tema. Pero ahora simplemente escucha con atención todas las ideas de Carlota y espero que lo disfrutes. Carlota Torrents, bienvenida. Hola, Albert, muchas gracias. Aquí estoy con ilusión para mantener este ratito juntos. Ya te he dicho antes que me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí porque tú y yo no nos conocemos, pero este proyecto, concretamente la empresa de Behind the Athlete, que se fundó hace 7 años, mi camino fue un poco más de autodescubrimiento, no fue por ti, pero sí que luego con el tiempo he intentado buscar referencias y estructurar todo esto un poco más y como te he dicho, qué mejor que venga para mí una de las personas que de habla hispana sabe más de este tema a contar muchas cosas porque creo que le vamos a abrir un nuevo mundo a mucha gente. Bueno, pues gracias. La verdad es que es un poquito lo que da sentido a nuestro trabajo, ¿no? El hecho de que personas que estéis en el mundo profesional os interese las cosas que investigamos, que escribimos y que le encontréis aplicaciones en el ámbito profesional. Entonces, pues es un placer poder intercambiar opiniones porque al final es lo que da sentido a nuestro trabajo. Entonces, porque para la gente que se empieza a meter en esto, ¿realmente a qué te dedicas? ¿Qué es esto de los sistemas complejos? Yo soy profesora del INEF, de la Universidad de Lleida, y bueno, además de mi labor docente, pues también tenemos una labor investigadora de generar conocimiento relacionado con el ámbito deportivo. Entonces yo, pues desde que empecé mi camino como investigadora, allí en los años, en el 2000 o por ahí, ¿no? Pues lo dirigí hacia el aplicar los sistemas complejos, las ciencias de la complejidad en el ámbito deportivo, un poco de la mano de mi directora de tesis, Natalia Balaguer. Y bueno, ese fue el inicio, que al principio es verdad que aquí no lo hacía nadie en España. Y bueno, en ese sentido fue un poquito arduo al principio porque bueno, siempre te sientes un poco incomprendida de lo que estás haciendo, pero también es verdad que veías que fuera sí que se estaba empezando a aplicar y que, bueno, pues que tenía su sentido y que le daba mucho sentido a lo que veíamos desde la práctica, las problemáticas que nos encontramos cuando queremos aplicar teorías que son muy basadas en la división de la persona en partes, digamos, para decirlo así de una manera sencilla, que era lo que predominaba en el entrenamiento deportivo, seguramente por la influencia de la medicina, que era la ciencia que había generado todo el conocimiento de ciencias del deporte, era por parte de médicos.
¿no? que investigaban. Nuestra área no tenía una trayectoria investigadora y de nuestra área nadie investigaba, ¿no? En el siglo pasado, digamos, de nuestra área nadie investigaba. Si alguien investigaba sobre el deporte, pues eran los fisiólogos o... Esto evidentemente ha cambiado con el tiempo. Ahora ya el nivel de investigación de nuestro ámbito pues, se puede equiparar a otros ámbitos, aunque sea mucho más joven, evidentemente que eso también tiene una repercusión. Pero, claro, estábamos muy influenciados por esa visión muy mecanicista de lo que es la persona, de lo que es su comportamiento, de cómo se entiende la salud y se aplicaba, bueno, de hecho todavía lo vemos muchas veces cuando yo oigo estas cosas de no, es que el ejercicio es la pastilla, que lo hacen como marketing, ¿no? Para algo bueno, pero a mí me parece que no es tan bueno tener esta idea de que el ejercicio es la pastilla, porque el ejercicio es mucho más. El ejercicio es el movimiento, es el medio para vivir prácticamente, ¿no? Y para desarrollarte como persona en todas tus dimensiones. Entonces, esa concepción mecanicista impregnaba todos los métodos de entrenamiento que había. Y todo era pues esa idea de que para mejorar esto tengo que hacer esto. Y como la pastilla, que tienes que tomar tantas pastillas tantas veces al día, pues esto igual. Tienes que hacer esto tantas veces y de esta manera vas a mejorar. Y todos los métodos de entrenamiento que habían estaban impregnados de esa concepción de cómo funciona la persona. Entonces, pues, claro, descubrir una aproximación teórica que te hace ver la persona desde otra perspectiva, de verla como un sistema complejo que interactúa con el entorno y que fruto de esa interacción la persona evoluciona o cambia, pues ves que eso también se puede aplicar para entender a la persona en movimiento, que ya se empezó a investigar en los años 80, o sea, no es tan nuevo eso. Para estudiar a la persona en movimiento ya es desde los años 80 que hay investigaciones fuertes en el ámbito de la motricidad. Y 20 años después se empezó a aplicar al entrenamiento deportivo. No sé si te he contestado porque me he ido muy por las Sí, ramas. no, pero está guay porque has introducido un montón de temas sobre los que luego yo tenía preguntas. O sea, que ha venido esto perfecto. Básicamente, por aterrizar un poco lo que has dicho, este enfoque más clásico mecanicista que básicamente se basa en causa-efecto, problema-solución, toma la pastilla y te arreglo este ejercicio. Eh, ¿Crees que este es uno de los motivos por los que, por ejemplo, muchas dietas, programas de pérdida de peso, todo esto no funciona? Porque al final intentas aplicar como una solución muy superficial a algo que es mucho más profundo. Sí, claro, quizás está muy bien ese ejemplo porque es algo que lo viven muchas personas, esa obsesión, ¿no? Por una forma que evidentemente está. Y, y claro, sí, pues ves que no funcionan estas dietas porque se basan en, no sé, como en, no van al síntoma, ¿no? O sea, no van al por qué. Porque hay esos hábitos alimenticios, porque esos hábitos de ejercicio, de sedentarismo. Claro, si tú solo ves lo último, ¿no? Bueno, pues si comes menos, te vas a adelgazar. Bueno, ya, pero ¿cómo llegamos a eso? O una alimentación más sana, un estilo de vida más saludable. Y eso todo evidentemente que generalmente está influenciado por aspectos emocionales, aspectos de su historia de vida, de su cultura me refiero a la cultura familiar. Entonces, claro, abordarlo solo en un aspecto en concreto, pues no ayuda. O ayuda para el principio, pero luego volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, claro, siempre es algo sistémico, claramente. Claro, es que este enfoque complejo de intentar entender el todo y no dividirlo en partes porque nos parece más fácil, tú decías de los años 80 que según con que lo comparemos es nuevo o no es nuevo, pero realmente no es nuevo de hace 2 días. Y lo que te quería preguntar es, ¿por qué crees que si no es nuevo es algo que se conoce tan poco? Porque mi sensación es que es un enfoque, un planteamiento mucho más exhaustivo, incluso mucho más efectivo,
pero también es más difícil de entender, ¿no? Y igual el marketing no funciona de la misma forma, aunque los resultados puedan ser mejores. Entonces, no sé cómo tú ves esto o cómo has lidiado con ello. Claro, estos estudios que te hablo de los años 80 son estudios en los que se muestra cómo la motricidad sigue los principios de comportamiento de cualquier sistema complejo y se demuestra de forma matemática. Entonces, claro, cuando al principio lees un libro, un artículo sobre eso, es que no entiendes nada. Desde nuestro ámbito, personas de nuestro ámbito, no entiendes nada. Entonces, de alguna manera es normal que eso provocara un rechazo, porque es que, ¿para qué te vas a meter en algo tú que te has formado en un montón de materias y puedes ser un gran experto en deporte? Te encuentras con una información que no la puedes comprender. Entonces yo entiendo que eso, pues claro, es normal que genera rechazo. Bueno, nuestra labor ha sido un poco también intentar traducir eso y aplicarlo más a la práctica, como esa evidencia de que realmente el cuerpo en movimiento, la persona en movimiento, sigue unos principios de comportamiento común a todos los sistemas complejos y por tanto podemos aprender de lo que pasa en otros ámbitos, de lo que pasa en otros sistemas, podemos aprender y aplicarlo al movimiento o al entrenamiento. Y nuestra labor ha sido esa, con mayor o menor éxito en hacer esa labor. Pero sí, entiendo que al principio esto genera rechazo porque tienes que estudiar mucho para llegar a entender esos primeros artículos. Te digo, luego yo creo que los que hay ahora, los artículos que hay ahora, yo creo que son en un lenguaje más comprensible, más adaptado a nuestro ámbito. Sí, yo creo que es un poco cambiar el chip y cambiar el paradigma, porque el problema de esto es cuando lo intentas entender desde el modelo anterior, ¿no? Y cómo funciona diferente, porque yo he tenido éxito en muchos proyectos y creo que ha sido más por el enfoque que no porque yo sea mejor o peor. Es decir, siendo igual de bueno, creo que con otro enfoque no hubiera conseguido los mismos resultados. Y por aterrizarlo un poco, ¿no? Ejemplos de desarrollo de deportistas o cuando hablas de rendimiento. Claro, el plantearte cuál es la siguiente tecla que tienes que tocar, depende del enfoque que tú hagas, al final vas por un camino o vas por otro. Es así, ¿no? Entonces, claro, a veces pienso eso, que si no tuviera este enfoque no habría llegado a algunos sitios. Pero mucha gente no lo conoce y ese es el tema. Por eso traerte a ti. Claro, bueno, pues sí. Claro, con qué gafas ves un fenómeno te condiciona las soluciones que buscas a los problemas que van apareciendo. Eso es evidente, ¿no? Y si cuando ves a la persona entiendes bueno, pues que sigue unos principios de comportamiento que seguimos todos, que cualquier ser vivo también sigue esos principios, pues evidentemente que no vas a poder saber el porqué de todo, porque eso es imposible. Justamente es eso que habla la complejidad, que hay una inmensidad de factores que están influyendo en el comportamiento en cada momento. Pero a pesar de eso, sí que puedes ir observando y ver qué podemos modificar de la persona o del entorno para que haya un cambio en el comportamiento en la dirección que tú quieres. Ese cambio no va a ser exactamente como tú lo has previsto, pero sí que puedes un poquito aprender cómo llevarlo hacia la dirección que tú quieres y también respetar la variabilidad de la respuesta que va a suceder, respetarla y abrazarla, más que respetarla sería abrazarla, porque esa variabilidad va a ser lo que te va a permitir pues que adaptarte a situaciones nuevas, esa capacidad que tenemos las personas de adaptarnos a situaciones nuevas. Y hablando del deporte, pues imagínate, ¿no? Que siempre te estás enfrentando a situaciones nuevas en el deporte. Por eso también el deporte es un campo de experimentación muy bueno para este ámbito, porque ahí puedes observar en poco tiempo este tipo de comportamiento complejo y no lineal.
Entonces, un poquito también es como que, bueno, nosotros nos alimentamos de esta perspectiva, pero también el deporte podría servir para alimentar cómo y experimentar qué sucede con los sistemas complejos. ¿Puedes poner algún ejemplo práctico de este tipo de comportamiento complejo y no lineal en el deporte? Que igual a alguien esto le puede sonar a chino. Bueno, en una persona individual, cuando aprendes una tarea, solo todos lo hemos vivido, el proceso de aprendizaje no es un proceso lineal, ¿no? De que cada vez lo haces un poquito mejor, sino que claramente se ve como al principio no te sale, luego pasas por una fase de fluctuaciones en las que a veces me sale, a veces no, hasta que llega un momento en el que hay como un clic en el que te empieza a salir siempre, digamos, ¿no? Sería un ejemplo de un proceso no lineal. En los deportes en los que hay improvisación, pues vemos constantemente que no se produce lo que tú tienes previsto, digamos, que suceda, sino que las interacciones, hay tantos factores ahí interviniendo en ese juego que los comportamientos que van a emerger ahí pues son imprevisibles. Esa es otra característica de los sistemas complejos, la imposibilidad de predecir exactamente lo que va a suceder. Puedes, a través de modelos, a través de tu experiencia, evidentemente también, predecir más o menos qué va a pasar, pero nunca vas a saber exactamente qué va a pasar. Eso es lo que sucede pues, con el clima, que no hay manera que nunca acierte, ¿no? Exactamente qué sucede en el clima porque es un ejemplo típico de un sistema muy complejo y que entonces lo que sucede en un sitio en concreto pues no se puede predecir exactamente, de momento por lo menos. Y en la persona, pues cómo se comporta sucede lo mismo. Hay tantos factores que van a influenciar en tu comportamiento que otra persona pueda predecir lo que tú vas a hacer cuando te enfrentas a un problema que tiene muchas soluciones y que además no hay tiempo para pensar, ¿no? Como sucede en el deporte colectivo, por ejemplo, o en el deporte de oposición, pues ahí bueno, es una característica típica de los sistemas complejos, la imposibilidad de predecir. Entonces, bueno, también cambia la perspectiva del entrenador, que el entrenador parece que su rol sea el del mago que tiene que predecir lo que va a suceder. Entonces ya tienes que quitarte esa carga de mago, porque no eres un mago. Y eso se ve en las ¿no? Cuando un entrenador, entrenadora, bueno, digo entrenador porque cuando estamos hablando de deporte profesional, casi siempre es entrenador, propone una táctica para que suceda X, pues entonces se ha visto que no sucede X, por muy buen entrenador que sea, pues eso no sucede así, porque bueno, para eso está el otro equipo también, claro, intentando ser más impredecible que tu equipo. Los dos justamente esa es la tarea. En un deporte colectivo, la tarea del equipo es ser impredecible para el equipo contrario. Pero claro, los dos tienen la misma tarea, ¿no? Claro, es que justo estaba explicando esto, estaba pensando en el caso del entrenador y esa gente que se juega mucho y al final intenta controlarlo todo o comprar una falsa seguridad. Entonces, cuando tú les dices desde tu perspectiva que no, es que no sé lo que va a pasar, o sea, tú quieres marcar esta tendencia o quieres condicionar esto, pero yo no te puedo asegurar un resultado. A veces eso cuesta mucho de aceptar porque tienen mucho miedo. Aunque compren algo que es falso y luego se van a tener que adaptar sobre la marcha porque no es lo que había pasado, igual esa previa, cómo la viven, no pueden con ello, ¿sabes? Bueno, porque también estamos muy condicionados por lo que se pide a la sociedad, a las personas, ¿no? Se pide, bueno, sí, eso que lo vemos también en la política, ¿no? El que ofrece más seguridad en su discurso, ese es el discurso que se compra. Pero claro, bueno, pero siempre, cuando te planteas las cosas desde este enfoque, no compras, ya no compras. claro, ya no compras, pero claro, pero bueno, si quieres vender, pues a veces lo que interesa más es, lo que vende más es otro discurso que el Claro. real.
que Por eso yo veo súper importante. la realidad no vende tanto, digamos. 100%. Por eso, hostia, este enfoque tuyo pedagógico de que puedas, no abrir los ojos porque no tienes ninguna responsabilidad de nada, pero dar más opciones de, hey, hay otras perspectivas de plantear las cosas, o sea, creo que es una labor muy, muy necesaria. Porque otra cosa que te quería plantear es, ¿no crees que a veces los sistemas complejos requieren que te hagas un poco amigo de la incertidumbre, ¿no? De aceptar que no sabes por dónde van a salir las cosas, pero la incertidumbre es algo con lo que nos cuesta mucho lidiar hoy en día en la sociedad. Entonces, ¿cómo desde los sistemas complejos podrías dar herramientas o estrategias para aceptar o lidiar mejor con la incertidumbre, que te guste o no, va a estar ahí igualmente? Ujú. Bueno, ahí me pides algo que tengo que aplicar también a mí, a mí misma, ¿no? Porque está claro que sí, que queremos controlarlo todo. Esa es la realidad. Y, y está demostradísimo que es imposible. Digamos que quizá el hecho de conocer cómo es el fenómeno te puede ayudar a, a desarrollar estrategias para convivir con ese fenómeno, ¿no? Que, digamos, al final no es tanto conocer las recetas, sino conocer los ingredientes de cómo se producen los fenómenos, cómo se produce el comportamiento. Entonces, sí, yo creo que lo que intentamos ofrecer es un poco eso, que conozcas el por qué se pasan las cosas y no tanto darte soluciones para todas las cosas posibles que van a suceder, que nunca vas a poder eso, ¿no? Porque son infinitas las cosas que pueden suceder. Entonces, más que dar una solución, mira, si pasa esto, puedes hacer esto, si pasa esto, puedes hacer esto, si pasa esto, puedes hacer esto. Bueno, mejor que entiendas por qué pasan las cosas y que tú puedas buscar soluciones. Pero claro, yo te digo, o sea, es verdad que eso no encaja con lo que se lleva. Se llevan los manuales de autoayuda, ¿no? Y es así, claro. Y yo entiendo que eso es lo que vende. Digamos que. Y en el deporte, pues también, seguramente, si alguien busca un entrenador personal, pues lo que quiere es que cuanto más rápida solución, ¿no? Cuanto más en forma estés, más rápidamente, mejor. Aunque luego te puedes encontrar sorpresas yendo por otros caminos, pero no te ofrecen muchos otros caminos, ¿no? Nosotros ahora estamos en un proyecto que hemos propuesto un programa de entrenamiento más basado en la creatividad. Y claro, los resultados que estamos teniendo nos están sorprendiendo también a nosotros, ¿no? Porque nosotros buscábamos a ver si mejoraba. Sí, quizás estábamos pensando seguramente, fíjate que es la formación que tienes aquí, pero buscas al final la mejora física, ¿no? Tú piensas un poco en eso, ¿no? Y es que no se acuerdan de eso cuando explican por qué les ha ayudado el programa. Se acuerdan de lo emocional, de cómo han conectado con las personas, de lo que les ha servido, de cómo iban a terapia y han descubierto que esto es lo que necesitaban. O sea, hasta ese punto, ¿no? O sea, claro, es eso, ¿no? Que no es una pastilla el ejercicio. La pastilla no, porque la pastilla va a algo en concreto del cuerpo. Mientras que el ejercicio no. El ejercicio mueve y según cómo lo plantees, mueve todas las esferas de la persona, todo. Mueve la vida. Me encanta, me he guardado lo del tema de la creatividad para el final, que sé que te fascina, me gusta que lo hayas sacado, pero al final hablaremos de eso. Según lo que tú has dicho, entonces, esa estrategia clásica de tener un plan A, plan B y plan C, ¿no es un buen planteamiento? Depende de lo que sea el plan, ¿no? Claro. O sea, está bien, yo no estoy en contra de que tengas un plan, siempre y cuando tú seas capaz de salirte de ese plan.
Claro, si tú quieres seguir ese plan y cuando se va la cosa de ese plan, quieres volverlo a ese plan, eso seguramente es el error. Tú puedes planificar, no me parece mal que tengas una estrategia, un plan, pero sabiendo que los planes están para salirse de ellos, ¿no? Y en función de lo que va sucediendo, pues tiene que ser todo flexible. Tú puedes hacer una planificación siempre y cuando sea flexible y estés abierto al cambio. Y entonces, volviendo al tema este de los sistemas complejos, que al final el planteamiento es pues, entender que todo es importante y que las interconexiones que hay entre las partes es lo que da un poco sentido y va modulando todo, ¿no? Pero claro, esto que, aunque es una idea un poco abstracta, se puede llegar a entender, luego, llevado a la práctica, si decimos, no, es que todo es importante, ¿cómo saber en qué fijarse o qué potenciar o qué fomentar? ¿O tú simplemente propones cosas al azar y observas qué es lo que pasa? Porque claro, cuando tú tienes unos objetivos detrás o estás persiguiendo algo, igual no puedes estar... Intentas más condicionar que estar esperando, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo aterrizarías? ¿Cómo se ha trasladado a la práctica, ¿no? Digamos, todas estas ideas de que claro, hemos hablado muy por encima, ¿no? Que somos un sistema complejo, que tenemos un comportamiento no lineal, que interactuamos con el entorno y formamos con ese entorno un sistema, cambiamos el entorno nos cambia a nosotros. Entonces, ¿cómo se traslada eso a la práctica? ¿Cómo eso lo modifica el entrenamiento deportivo, digamos? Se está trabajando en ello todavía, ¿no? Yo creo que hay muchas propuestas todavía porque surjan, pero lo que más se ha investigado es qué factores podemos modificar para que se modifique el comportamiento. Digamos, de todos los factores posibles que hay, entonces para facilitarlo, pues pensamos más. Hay factores de la persona, factores del entorno que podemos modificar. De entrada, parece que es más efectivo el hecho de modificar esos factores que no decirle a la persona lo que tiene que modificar. Es decir, esperar que esa persona, con su conocimiento cognitivo, pues sea capaz de modificar aquello que no es muy efectivo. Parece ser que es mejor buscar qué factores hacen que la persona cambie ese comportamiento prácticamente de manera inconsciente, digamos, para que lo cambie porque necesita cambiarlo para adaptarse a ese cambio del entorno. Entonces hay mucha investigación que lo que ha hecho es eso, modificar factores del entorno o a veces también factores de la persona, pero en el sentido de pues cambiarle su motivación, por ejemplo, cosas así, ¿no? No tan directa, o sea, no enfocarte tanto en el resultado, en decirle qué quieres que llegue a hacer, sino modificar aspectos que hagan que esa persona vaya hacia eso, hacia esa dirección y estar abierto a que encuentre la solución por ella misma. Porque entonces esa solución va a estar mucho más adaptada a sus características individuales. Porque si tú impones una solución, bueno, esa es la solución que ha servido a la mayoría, ¿vale? O a la media, ¿no? A la media. Pero esa persona va seguro que la varía un poco esa solución por sus características personales. Entonces, esa es una de las cosas que se investiga. Cómo el hecho de qué puedes modificar para que esa persona encuentre soluciones que se adaptan más a su individualidad. Otra cosa que se investiga también es cómo involucrar más a la persona en el proceso, de manera que, claro, hay una corriente ahora muy fuerte con la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología puede ayudar al deportista. Pero siempre la tecnología lo que hace es dar información desde fuera. Y sí que vemos que, bueno, sí, hay mucha tecnología, pero a veces la información que te puede dar el deportista, si ha hecho todo un proceso de autoconocimiento, pues llegas a lo mismo, incluso mejor, con el simple hecho de que esa persona se conozca, entienda eso, el fenómeno,
y entienda más por qué puede sentirse así, en qué momentos puede apretar más, ¿no? O es mejor que ese día no apriete tanto porque está notando que puede haber un cambio, ese cambio que sea una lesión, por ejemplo. Un poquito ayudarle en ese camino a conocerse más y que eso guíe el entrenamiento, que no sea siempre la visión desde fuera del equipo técnico, sino que la persona esté ahí mucho más presente en ese proceso y que sea, bueno, que evidentemente hay cosas de estas que se han trabajado desde otras perspectivas, no es exclusivamente desde la complejidad. Por ejemplo, pues desde el constructivismo, pues hay hace muchos años que se habla de la autogestión, que es un poquito eso. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que la complejidad entiende a la persona de otra manera que, por ejemplo, el constructivismo. Y eso hace que no hace, porque si no te dicen, pues esto ya se lo hacemos nosotros, esto es la autogestión. No, es que esto lo hacemos nosotros, no, porque esto es el Small Sided Games que viene del Teaching is for Understanding, no sé qué. Ya, pero es que son muchas cosas, no solo es esto, receta, ya volvemos a la receta, ¿no? Ahora no es que solo tengamos que hacer juegos modificados, ahora no es que solo tengamos que hacer autogestión, no. Todo eso son herramientas que te pueden venir muy bien y que como entrenador pues tú tienes que ver cuándo aplico una cosa, cuándo aplico la otra, cuándo me interesa hacer un método tradicional de repeticiones, porque esa persona necesita, por lo que sea, por su cultura, porque le han dicho y repetido 1000 veces que esta es la única manera de mejorar. ¿Y qué le vas a hacer? De momento, si necesitas algo rápido, no te queda otra que utilizar ese método de momento para esa persona. Por ejemplo, lo digo así. Eso es la labor del entrenador y no hay ninguna herramienta que tengas que sacar de tu caja. Todas te pueden servir y algunas vienen de investigaciones desde el constructivismo, otras son investigaciones que vienen desde la medicina, otras son... Entonces, al final es esa mirada y esa comprensión de cómo es el comportamiento de una persona. Me Eso es encanta. para mí No, importante. me encanta lo que has dicho porque además has hablado de una situación que es muy habitual, sin mencionar el nombre, que la voy a poner en contexto, que es el control, la cuantificación de cargas, por decir. Bueno, es que decimos control de cargas porque la gente quiere controlarlo todo, ¿no? Pero esa cuantificación de cargas de entrenamiento de qué está haciendo un deportista. Y lo que tú decías, hay mucha valoración desde fuera de hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, pero hay muy poco trabajo de autoconocimiento hacia el deportista para que él se pueda un poco regular o saber hasta dónde o saber cuándo o saber tal, ¿no? Porque a veces como eso parece más etéreo y más subjetivo y no me da un número, pues ya no me gusta tanto, aunque podría ser perfectamente complementario, ¿no? Pero es un Claro, ejemplo perfecto evidentemente el que que has no dicho. es que no se haya que utilizar la tecnología y seguro que nos da muchas alegrías en el futuro, ¿no? Pero ahora mismo, pues quizá hay un poco una obsesión por utilizar la tecnología y a veces no sabemos para qué. 100%. Y entonces, relacionado con esto, te quería hacer otra pregunta que es cómo introducir la variabilidad, que ahora parece que está muy guay y a veces si no has entendido bien de qué va, igual la estás liando, cómo introducir la variabilidad sin desvirtuar un objetivo. Porque si lo simplificamos en pues, un trabajo más analítico de repetición o ahora que también está muy de moda hacer trabajos como más globales y con muchas cosas integradas y tal, a veces hay mucha gente que creo que no lo entiende bien y empieza a meter variaciones por la variación, ¿no? Y al final acabas perdiendo un poco la esencia de lo que tú estabas buscando desde un inicio. Entonces, eso, ¿cómo introducirías variabilidad sin desvirtuar el objetivo o lo que tú quieres conseguir? Bueno, es que depende, es una pregunta un poquito, claro, depende del contexto, ¿no? Que estemos hablando. Aplícalo a la situación que tú quieras. Seguro que ya no será útil. Claro, por una parte, pues está la idea esta de modificar aspectos del entorno, que eso haga que la persona busque soluciones y siempre van a ser soluciones variadas, porque tú no le estás diciendo exactamente qué tiene que hacer. Ahí estás entrenando de forma diversa, porque no le estás diciendo repite 20 veces este movimiento, sino que pues tiene que buscar soluciones a los problemas que van apareciendo. Eso podría ser una forma.
Pero bueno, también, por ejemplo, en un caso más, no sé, en el ámbito del entrenamiento personal, por ejemplo, tampoco no me parece mal que se pueda trabajar justamente simplemente explorar movilidad, explorar tu motricidad y llegando a ángulos a lo mejor pues que normalmente no utilizas, simplemente explorando, ¿no? Como un trabajo más exploratorio, puede ser también interesante, ¿sabes? Sin un objetivo concreto, si tú no, es eso, ¿no? Si no quieres rendir en un deporte en concreto, si lo que quieres es estar más en forma, más saludable, pues no me parece mal que se utilice algo así, de un trabajo exploratorio, de la motricidad. Yo lo veo interesante, ¿no? Yo lo hago a veces en entrenamiento así, a partir de eso, ¿no? De buscar movimientos que no he hecho, quizá con un movimiento más grande de lo habitual, de lo que haces en tu vida cotidiana. Por eso que no tengo una respuesta así concreta, depende del objetivo, ¿no? Si el objetivo es, pues es un deporte muy concreto, que ya sabes qué tipo de movimientos quieres hacer o no, o si es más un trabajo, pues exploratorio de tu motricidad. No sé si te he respondido. Sí, yo creo que has dado ideas para que cada uno pueda coger por donde crea. Yo creo que está bien. Y luego, antes de entrar al tema de la creatividad, una pregunta más sobre esto. ¿Tú crees que la aplicación de los sistemas complejos es igual a deportes individuales o tareas individuales que a deportes colectivos y tareas colectivas? Y tanto deporte como, por ejemplo, a nivel de empresa, ¿es lo mismo si yo trabajo por mi cuenta o estoy solo o estoy teletrabajando o si al final estoy interactuando con un grupo o con un equipo? Bueno, es lo que te he dicho antes, que es que lo que proponemos es que entiendas a la persona como un sistema complejo y a los equipos, que también eso quizás es interesante, a los equipos en sí también como sistemas. Claro, cuando tú formas un equipo, ese equipo es un sistema y con su entrenador también forma un sistema. Entonces, los principios de comportamiento del individuo, esos principios también se dan en el colectivo, los principios de comportamiento. Entonces, claro que lo puedes aplicar a un deporte individual como a un deporte colectivo. Ahora, las herramientas que voy a utilizar no tienen que ser las mismas, porque los objetivos van a ser diferentes, pero sí que los procesos de cambio van a seguir unas dinámicas parecidas y te va a ayudar a entender por qué está pasando esto, por qué está pasando lo otro, en qué fase está la persona, si está en una fase de estabilidad del comportamiento y hace falta pues estímulos que les hagan salir de ese estado más estable, si al revés está en una fase inestable, con lo cual ahí pues ¿por qué no podríamos hacer algo más repetitivo para que llegue a estabilizar algún comportamiento? Entonces, claro que se puede usar en el deporte individual como en el deporte colectivo y entender también esa interacción de factores, incluso en qué escala actúa cada factor. No es lo mismo incidir en aspectos emocionales que en aspectos físicos, en qué escala de tiempo está afectando esa variable, pues todo eso, ¿no? También te va a ayudar a comprender los procesos que van sucediendo. Pues claro que se puede aplicar a todo. Esa es la gracia de la complejidad, que se está aplicando a todos los ámbitos de la ciencia. Siempre que trabajamos con sistemas que son complejos, pues nos puede ayudar a comprender esos principios de comportamiento que hemos descubierto en un ámbito se pueden aplicar a otro ámbito. Sí, más que si se podía era si había diferencias a la forma de aplicarlo, pero creo que lo has explicado muy bien con el tema de, bueno, aumenta el número de interacciones, ¿no? Y también que el propio equipo pasa a ser otro sistema como tal. O sea que, Claro. perfecto. Y llegar a entrenar un equipo, pues eso, como un sistema, eso es súper interesante, que no es la suma del juego de esta persona con más la suma de este juego, sino que realmente emerge un juego colectivo. Ese es uno de los motivos por los que a veces tú puedes introducir una pieza muy buena en tu equipo y no significa que el equipo vaya mejor, ¿no? No, claro. Puede ser que sí,
pero puede ser que no, depende de cómo interactúe con los otros. Hombre, mejor que sea bueno que no que sea malo, ¿no? Ya. Pero claro, es esa seguridad a la que vamos siempre, ¿no? Que a veces la gente piensa, hostia, meto esto aquí y ya todo solucionado. Vale, Claro, sí. vamos a terminar con el tema de la creatividad. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo planteas este tema tú? Sí, a ver, yo planteo la creatividad como algo imprescindible en el deporte. Digamos que quizá no se ha hablado mucho de la creatividad en el deporte y yo creo que es algo imprescindible porque es lo que estamos hablando antes, ¿no? Como hay tanta incertidumbre, el que gana en un juego, por ejemplo, ¿no? Es aquel que sorprende con sus acciones, ya sea individual o ya sea como equipo. Lo que el comportamiento colectivo sorpresivo, ese va a ser el que va a dar el triunfo en un deporte colectivo, ¿no? de oposición. Claro, esa sorpresa incluye que sea algo novedoso, porque si no, no hay sorpresa. Si es algo que se repite siempre, ahí no hay sorpresa, eres predecible y van a saber cómo bloquear tu juego. Entonces, para ser sorpresivo, pues tienes que ser innovador, diverso, todas las características de la creatividad. Es verdad que en deportes individuales ahí es más difícil de ver, ¿no? La importancia de la creatividad en el resultado, digamos, ¿no? No sé, un corredor que tiene que llegar antes que el otro, claro, ahí ver la creatividad en esa carrera, pues no la ves. Lo que no significa que no sea para mí importante que tu entrenamiento sea creativo. Claro, son diferentes momentos en los que aplicar la creatividad. Creo que, claro que tienes que ser creativo en el entrenamiento para que esa persona crezca y evolucione. No, sí. Pero en los deportes en los que hay oposición, ahí es clarísimo, en el que la creatividad es un factor de rendimiento. Claro, y en esto, luego eso se puede convertir también en una estrategia y como tú bien has dicho, tú puedes mostrar aposta, ¿no? Explícitamente un patrón estable para luego cambiarlo y sorprender. También podría ser, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sí. Si eres capaz de hacer algo así, por supuesto. Claro, ahí está también ser algo creativo, ¿no? Eso sería. Porque yo te he escuchado decir, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que sí, que tú has dicho que todo el mundo puede ser creativo, ¿no? Bueno, que lo somos por Lo naturaleza. somos. La vida, Y explicaros esto porque hay gente que piensa que no lo es. claro, sí. Claro, la creatividad es algo imprescindible para la vida, porque los sistemas vivos buscan soluciones a los problemas que se van encontrando. Y, bueno, está el típico ejemplo de la flor esta que sale de una roca y de una grieta y sale ahí. O los árboles todos torcidos porque han ido, bueno, pues encontrando soluciones y, pues evidentemente que esa capacidad es inherente al sistema complejo. El hecho de que justamente ese comportamiento complejo no lineal es lo que da flexibilidad al sistema y la posibilidad de generar un comportamiento nuevo. Es la complejidad lo que hace eso. La diferencia, pues, con la inteligencia artificial que tenemos ahora. No sabemos si va a cambiar el futuro, pero no tienen esa característica. No pueden generar nada nuevo, sino que van juntando lo que hay. Esa es la diferencia con un sistema vivo. Que el sistema vivo tiene la capacidad de generar comportamientos nuevos gracias a esa flexibilidad del sistema y esa no linealidad del sistema. Ahora me he perdido. ¿Dónde está? No lineal, es que este es no lineal, ¿sabes? Sí. ¿Cuál era la pregunta? No, de que hay gente que todo el mundo es creativo, pero hay gente que piensa que no lo es. Sí. Bueno, eso. Entonces,
es una característica inherente a la persona, el hecho de ser flexible en su comportamiento. Claro, evidentemente, pues hay gente más creativa que otra, eso está claro que es así por muchos factores. Y también hay un factor que es la expertise, ¿no? La experiencia que tienes en ese ámbito. Si tú quieres ser realmente creativo en un ámbito, bueno, en ese ámbito tienes que tener mucha experiencia, porque si no tienes mucha experiencia en ese ámbito, no vas a poder hacer algo nuevo en ese ámbito, sino que harás cosas que ya se han hecho muchas veces. Entonces, bueno, si quieres ser el más creativo del mundo, pues hombre, eso ya te va a costar, ¿no? Te va a costar tu trabajo y tus años. Pero en tu vida tú eres creativo muchas veces, cada día eres creativo aunque no te des cuenta. Cuando estás hablando con alguien y de repente le haces una broma y se ríe, hombre, si es un chiste que has explicado 300 veces, no, pero si es una broma de esa que te sale en el momento y el otro se ríe, pues has sido creativo, porque por eso le ha hecho gracia, porque no se lo esperaba, ese giro de la conversación, por ejemplo. Muchas veces eres creativo en tu vida, ¿no? Para solucionar, si eres docente, pues claro, siempre tienes que estar ahí inventándotelas y quiero decir que es algo que utilizamos mucho, la creatividad, y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, diferenciemos eso, ¿no? Si la creatividad diaria y la creatividad para ser el mejor. Bueno, para ser el mejor de algo, pues no todo el mundo, porque va a tener que tener, pues, es un gran bagaje, tener unas características individuales ya de una personalidad muy creativa. Ahora, desarrollarla, todos podemos desarrollar la creatividad y todos tenemos creatividad porque es algo inherente a la vida. Genial. Y para terminar, ¿podrías dar alguna estrategia o recurso práctico, alguna forma de que la gente pueda fomentar la creatividad? Bueno, supongo que me lo preguntas porque siempre hablamos de una estrategia, ¿no? De la de los límites o así, no sé si va por ahí o no. La pregunta... Hazlo como quieras. Era por si podrías dar un recurso práctico para que la gente... Yo creo que hay mucha gente que igual te ha escuchado y dice, oye, qué interesante, me gustaría poner cosas en práctica. Claro. Cuando tengo un libro, ¿no? que habla de esto... Lo digo por eso, porque ahora ya dejaré la referencia de tus libros y uno justo va sobre eso, entonces... Claro, sí, se llama A mi musa la invento yo, ¿no? Y la idea del libro es justamente que en vez de considerar que para que se te encienda la bombilla, pues tienes que esperar que los astros se alineen, ¿no? O que tienes que ser un genio para que eso suceda, pues un poco ayudarte a ti mismo a encontrar tus propias musas por el camino, ¿no? A encontrarlas. Y para eso lo que propongo es un poco, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Conocer el fenómeno de la creatividad y entender que depende de múltiples factores, tanto de la persona como del entorno. Y en ese entorno, pues puedes modificar algo que te ayude a salir de tu manera habitual de comportarte, ¿no? Lo puedes llamar, pues por ejemplo, ponerte una limitación en algo, ¿no? Que haga que tú no hagas tu comportamiento habitual y que te obligue a buscar soluciones nuevas. Es una estrategia que en el arte se utiliza mucho. Los artistas para crear, pues muchas veces investigan con eso en todos los ámbitos, y que es verdad que en el deporte pues no se había hablado de eso. Y entonces, bueno, pues en las investigaciones que he hecho en los últimos 15 años y lo que plasmo en el libro, pues vienen de esas investigaciones, de ver cómo el hecho de limitar las posibilidades en acción en una dirección te abre todo un abanico de posibilidades en otra dirección, que te puede ayudar a desarrollar la creatividad en ese ámbito. Entonces, esta es una de las estrategias, pero bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Que puedes utilizar también de la persona, de cómo te sientes, mejorar tu estado, algo también que estoy ahora con esto, ¿no? El término este de la zona de confort, que, claro, se dice, hay que salir de tu zona de confort, cuando luego también ves que si tú estás confortable, te sientes apoyado por tu entorno, tienes más posibilidades de ser creativo. Entonces,
no confundamos esta idea de zona de confort. A mí la palabra esta de confort me chirría mucho por eso. Estoy de acuerdo en salir de tu zona habitual de comportamiento. Eso sí, que es necesario para la creatividad, pero eso no significa que no te tengas que sentir a gusto donde estás. Eso es importante. Y entonces, claro, yo sí que creo en métodos docentes o de entrenamiento en el que creemos un entorno de apoyo mutuo. Bueno, genial. Yo creo que has dejado un montón de ideas para que la gente pueda tirar del hilo. Al final, como te dije, el objetivo de la charla no era tanto solucionar la vida a nadie, sino abrir la puerta a un nuevo mundo, y ahora hay recursos, ideas suficientes como para quien quiera pueda tirar del hilo. Dejaremos en la descripción libros, información sobre ti, que la gente que quiera investigar más pueda hacerlo. Y siempre me gusta en todas las charlas, entrevistas, que lo haréis vosotros como queráis. Así que tú decides cómo se cierra esto. Bueno, pues sí, a ver, yo creo que la conversación que hemos tenido, hemos hablado de muchas cosas y es verdad que se queda todo, te da la sensación de que se queda todo muy superficial, que es como que dices, ay, no sé claro, es eso, creo que hemos abierto muchas puertas, pero que hay que entrar en esas puertas para entenderlo realmente de lo que estamos hablando. Y ahora ya hay mucha información, no es como cuando empezamos con mi directora de tesis, que no había nada y te metías ahí en un abismo de incertidumbre del todo, pero ahora hay mucha información, desde podcasts también muy interesantes, muchos los libros, muchos artículos en castellano, pues quizás sobre todo lo que hacemos desde nuestro grupo hay mucha cosa, y en inglés hay mucha internacionalmente. Entonces, animar a las personas a que, bueno, que no se queden aquí, sino que si algo les ha llamado la atención, pues que investiguen un poquito más y que creen su propio conocimiento y su propia manera de aplicarlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Al final, todo esto de los sistemas complejos va a la idea de que el todo es mucho más que la suma de sus partes y que las interconexiones de estas partes es lo que enriquece todo lo que pasa, y que cuando a veces intentamos entender las cosas viendo solo una pequeña porción de ellas, nos perdemos muchísima información, incluso perdemos el tiempo. Te dejo en la descripción los trabajos de Carlota, sus libros, y si quieres seguir más sobre ella. Y ya sabes, si quieres estar más cerca de este proyecto, saber lo que hacemos, estar más en contacto con nosotros y recibir las cosas antes que nadie, apúntate en la newsletter, que tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente.